Buenos días. Ahora sí, creo que ya nos escuchamos. A ver si alguien me dice si me puede escuchar, nada más para estar seguro. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenos días, espero que se encuentren bien. A nombre de Caintra y del IPA, pues bienvenidos a este webinar, que iniciamos con una situación que no esperábamos. No sé por qué no podía yo quitarme el mute, pero bueno, ya estamos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas de evaluación de riesgo industrial. Realmente para mí es muy importante porque al final de cuentas todos tenemos algún riesgo en nuestras plantas, más o menos, pero al final de cuentas hay un riesgo. En esta imagen que ustedes ven, no sé si alguien ya la había visto o si la ha publicado en otros webinars, a mí en lo personal me gusta mucho. Alguien puede pensar, o cuando he estado en persona me dicen, les digo, ¿qué es lo que piensan que es? Y muchos, no, pues está pintado, un derrame, etcétera. Pues realmente, pues fue una fuga de gas cloro. Busquen en YouTube y van a encontrar el video de fuga de gas cloro, y en esta fuga se ve en el video donde la gente está actuando para controlar la fuga. Más o menos es una cantidad que les llega a un poquito arriba de la cintura a los que están actuando. Y lo que les ayudó mucho fue que estos árboles detuvieron gran parte, formó como una alberca, pero una alberca de gas cloro. Ok, vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo? Es conocer los aspectos básicos de las técnicas de análisis de riesgo más usadas. Hay muchas, la verdad. Eh, Hay de todos tipos, pero vamos a ver las más usadas de forma general y poder seleccionar la más adecuada según la etapa en que se encuentre el proyecto industrial en donde ustedes están. Tenemos técnicas desde inicios del proyecto hasta cuando ya está operando o incluso para cuando vamos a desmantelar el proyecto. O sea que vamos a cerrar la planta, pues tenemos que, como quiera, tenemos ciertas obligaciones que tenemos que hacer. Vamos a conocer unos aspectos básicos del riesgo primero. Ya lo habíamos visto, los que nos acompañan de otros webinars. Hay una gran diferencia entre lo que es riesgo y peligro. Realmente debe estar al principio el peligro. Primero está el peligro, después tenemos el riesgo. Peligro es una característica inherente del, del producto, del proceso, del servicio, etcétera. Y riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. Vamos a suponer, si un producto tiene peligro de incendio, el riesgo es que se haga el incendio. Por eso tomamos medidas de administración del riesgo para disminuir el riesgo, ya sea que lo disminuyamos en frecuencia, que es en nuestras medidas de seguridad, de prevención de accidentes, o que lo disminuyamos en cuanto a que si se presenta el daño, el impacto sea menor, que ese es básicamente nuestro plan de contingencias. La verdad es que toda actividad implica un riesgo. No hay una sola actividad que no tenga un riesgo. Algunos, las consecuencias van a ser muy graves, otros no van a ser tan graves. Algunos tienen consecuencias muy graves, pero la frecuencia es muy baja, y otros la frecuencia es muy alta, pero la gravedad no es muy grave, valga la redundancia. Pero así, al final de cuentas, toda actividad implica un riesgo. Alguna vez en una presentación en persona me decían, dormir. Y digo, estar acostados en la cama. Digo, conozco gente que se ha muerto al caerse a la cama. Y si nos acordamos de los que tengamos niños, cuando eran esos niños bebés, pues siempre les ponemos una protección para que no se caiga. Entonces, incluso estar dormidos implica un riesgo. Al riesgo normalmente le estudiamos dos aspectos: la frecuencia y la severidad. Esa es
Eso es lo que va a marcar de manera clásica lo que es el riesgo de una actividad. ¿Cuál es el problema del riesgo? El problema principal que le vemos al riesgo es que es una percepción. Cuando llegamos a una planta nueva y les preguntamos cuáles son los peligros que tienen, a lo mejor lo van a decir, no, pues manejamos este proceso, etcétera. Y hay el peligro de explosión, peligro de incendio, etcétera. Y luego le preguntamos, ¿y cuántas veces han tenido explosiones? ¿Y cuántas veces han tenido incendios? ¿Y cuántas veces han tenido derrames? Y normalmente nos dicen, no, muy raro. Es más, la última fue hace como, ¿qué será? 15, 10, 20 años. Y, y pues bueno, pues al final de cuentas vamos llegando, vamos a creerles. Pero, ¿por qué la gente actúa así? ¿O por qué la gente actuamos así? Una, debido al conocimiento que tenemos del proceso, la gente entre más conocimiento tenga del proceso, tiende a confiarse más de ese proceso. Si tuviera menos conocimiento, pueden pasar dos cosas. O peco de exceso, o sea, tomo demasiadas medidas porque no tengo conocimiento de él. O peor, ni siquiera identifico el riesgo. Eso va a poner un ejemplo. ¿Por qué a los niños tenemos que detenerlos cuando vamos a la calle, a los niños chiquitos? Porque aunque lo hayan visto en juegos, aunque lo hayan visto en el noticiero, realmente ellos no tienen el conocimiento del riesgo de cruzar la calle. Entonces, se confían demasiado por desconocimiento. Entonces, el conocimiento hace que mi percepción del riesgo disminuya o aumente de acuerdo a mi conocimiento. Otro factor es la voluntariedad. A nadie nos obliga a ir a trabajar a determinada empresa. Nosotros decidimos, no nos ponen una pistola. Es más, hay gente que dice, a mí me gusta trabajar en empresas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay un nivel de adrenalina continuo. Bueno, cada quien tiene sus gustos. Hay gente que practica deporte extremo. Dicen, oye, ¿tú lo harías? Pues no, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque yo voluntariamente acepto o no acepto el riesgo. Entonces, si yo lo acepto voluntariamente, mi percepción del riesgo disminuye. Por eso vemos a la gente que hace deporte extremo haciendo cosas que dices, oye, pues, estos cosas están locos. No, es que nadie los obliga, ellos lo hacen. Si yo los obligara, el riesgo sería mayor. Otro factor es la compensación. Hay puestos de trabajo de muy alto riesgo y les pagan muy bien. El riesgo se paga, o sea, tiene un valor. Si yo tengo una actividad de alto riesgo, hay una compensación mayor. Por eso algunos puestos pagan más que otros. En la industria petrolera, el puesto que le llaman chango tiene mayor pago por el riesgo que representa. No necesariamente la compensación va a ser económica. Muchas veces es psicológica. O sea, yo me siento muy bien cuando hago esa actividad. ¿Por qué? Porque yo soy el único que lo hago. Yo lo veo mucho en la gente que responde a emergencias. Se sienten los héroes y por eso oye, me pagan poco, pero la satisfacción personal es muy grande. Entonces, no toda la compensación es económica, pero sí hay una compensación. A más compensación, menor percepción del riesgo. Y la cuarta es el control. Eso es muy fácil de identificar. Casi todos, cuando manejamos
o cuando subimos un vehículo, preferimos manejar que ir de acompañantes. Cuando yo voy de acompañante, yo no tengo el control sobre el vehículo y por lo tanto siento que estoy en mayor riesgo. Pero cuando yo manejo, pues como yo soy la octava maravilla en el manejando, pues yo manejo muy bien, soy el mejor conductor del mundo y yo tengo el control. Entonces el control me hace que mi percepción del riesgo sea menor. A mayor control, menor percepción del riesgo, pero el riesgo ahí está. Realmente el riesgo no cambia. Lo que sí cambia es la percepción del público. Me gusta mucho esta imagen, porque es la misma situación, pero uno es como la ve el papá, otro es como la ve el niño y la tercera es como la ve la mamá. Entonces, es el mismo riesgo, pero visto desde 3 puntos diferentes. Y yo creo que todos nos debemos de acordar cuando éramos niños, íbamos a algunos juegos y decíamos, no hombre, ya de grandes decimos, había un resbaladero enorme, gigante. Y luego ya de grandes vamos y vemos que el resbaladero pues realmente, pues a lo mejor medía cuando mucho 2 metros, ¿verdad? Pero en nuestra percepción era muy grande. Así es lo que sucede con el riesgo. Ese es el problema que tiene los análisis de riesgo. Es más, desde mi punto de vista, ese es el problema principal, la percepción que tenemos del riesgo. ¿Cuál es el objetivo de los análisis de riesgo? ¿Para qué hacemos análisis de riesgo? Uno, reducir los riesgos a un nivel aceptable. El riesgo no lo vamos a desaparecer a menos que desaparezca el peligro. Y la forma de desaparecer el peligro normalmente implica eliminar el peligro. Pero muchas veces no se puede. Yo puedo eliminar el riesgo, el peligro de un líquido inflamable. Digo, sí, siempre y cuando lo saques de tu planta. Ya no vas a tener el riesgo de un incendio porque ya no tienes ese producto dentro de la planta. Entonces, como eso es muy raro poderlo alcanzar, no digo que no se pueda, sí se puede. Sin embargo, no es lo más común. Normalmente lo que hacemos es cuando empezamos a administrar el riesgo. Ya que no lo podemos eliminar, lo empezamos a administrar. Entonces, unos objetivos de los análisis de riesgo es llevarlo a ese riesgo a un nivel aceptable. El nivel cero riesgo no es real. Siempre quedarán riesgos residuales. Entonces, los análisis de riesgo tienen como fundamento identificar todos los riesgos que están en el proceso. Hacer un análisis de riesgo, un estudio de riesgo en una instalación o en un proceso, a veces es mucho trabajo, o más bien siempre es mucho trabajo. Pero tenemos que identificar todos los riesgos del proceso o de la planta. Entonces hay que llevárnoslo paso por paso, en secciones. Depende de mi proceso. A veces, me acuerdo una vez que estábamos haciendo una evaluación de riesgos. Nosotros muy salsas, el equipo, dijo, vamos a agarrar toda una línea de trabajo. Cuando vimos el trabajo, o el volumen de trabajo que teníamos que hacer, dijimos, bueno, vamos a agarrar, primero vamos a agarrar todo el departamento. Dijo, ¿sabes qué? No, mejor una línea. Luego ya con la línea dijo, ¿sabes qué? Mejor una estación. Y nos fuimos, al final evaluamos todo el departamento, pero nos fuimos estación por estación. Si yo abarco demasiado, es muy probable que no identifique todos los riesgos. Entonces tenemos que partir el pastel en rebanadas y el tamaño de la rebanada pues va a depender del tamaño del pastel. Determinar cuáles serían las causas probables de que ese riesgo se haga presente. Determinar
qué consecuencias voy a tener en caso que se haya presente. Y definir e implementar las medidas de eliminación y o control. Les decía, eliminar un riesgo es muy difícil, mas no imposible. Lo más común es que pongamos control. Siempre voy a decir, busca eliminar el riesgo, por una razón. Si yo, aunque sea difícil, si yo no lo tengo en mente, va a llegar un momento en que yo lo voy a, en automático, a descartar ese paso. No, no se puede eliminar. No, sí se puede eliminar. Nada más hay que tener en cuenta una cosa. Eliminarlo implica que lo voy a sacar de mi actividad. Sin embargo, si hemos detectado actividades que hacemos en la empresa que no generan ningún valor y sí generan riesgos a los trabajadores o a mi proceso. Hace muchos años, en una planta, tuvieron 2 amputados por una actividad. Era un troquel que se le hacía una pieza. Cuando analizamos por qué troquelábamos esa pieza, era por un requerimiento del cliente. Al hablar con el cliente y de preguntarle, oye, ¿cuál es el objetivo de hacerle ese troquel a esa pieza? Nos dice, ninguno. Era un troquelado que se hacía por un modelo antiguo. Ya actualmente ya no se hace, ya no se requiere. No me afecta que le hagas el troquel, pero no tiene ningún uso. Y sorpresa, ¿verdad? En la planta se tuvieron 2 amputados por una actividad que se estaba haciendo y que no era necesaria hacerla. Entonces, siempre busquemos eliminarla, pero sabemos que es difícil. Entonces, nuestro siguiente paso serían diferentes medidas de control, de acuerdo a la pirámide de control de riesgos. Y ya después de eso, pues ahora sí lo comparo con niveles de aceptabilidad. Los niveles de aceptabilidad aquí en México no están regulados. Si yo tengo una planta química en México, no me dicen que cierta operación debe tener una probabilidad de falla de 1 a la -5. No, aquí no hemos establecido niveles de aceptabilidad. En otros países sí hay niveles de aceptabilidad de acuerdo a ciertos procesos. Se enfocan mucho a procesos químicos, pero aquí en México ningún proceso tiene establecidos niveles de aceptabilidad. No, esos niveles de aceptabilidad nosotros los tenemos que establecer. ¿En base a qué? Yo les aconsejo que establecerlos en base a la experiencia internacional de ese proceso. Porque si lo baso a mi experiencia en mi planta, yo soy muy buena gente conmigo mismo. Yo no me exijo. Entonces vamos a hacer que nos exija el mercado internacional o el riesgo internacional, como lo quieran ver. ¿Cómo está mi proceso a nivel internacional? ¿Cuáles son las probabilidades de falla de mi proceso a nivel internacional? Y en base a eso, definir cuáles son mis niveles de aceptabilidad. ¿Cuáles son las metodologías de análisis de riesgo más comunes? Bueno, yo los puedo dividir en 2 categorías o en 2 tipos. Los cualitativos, que son los que más hacemos aquí en México. El HAZOP, el What If, Checklist y AMEF o FMA. FMA por las siglas en inglés de ANFE o AMEF. Ya veremos un poquito cuál es la diferencia. Y tenemos
cuantitativos, el árbol de fallas, el árbol de eventos, índice Dow y índice Mon. Los cuantitativos nos dan un número, como su nombre lo dice. Nos dan una probabilidad. Pero para hacer un cuantitativo, ese cuantitativo tiene un origen cualitativo. Yo puedo arrancar un árbol de fallas y me voy a estar basando a lo mejor en una mezcla de AMEF, lo voy a poner AMEF, pero ahorita la verdad es ANFEL, la correcta traducción. O a lo mejor en un HACCP y voy a hacer el árbol de fallas o el árbol de eventos. Y le voy marcando probabilidad. Pero no olvidemos que el cuantitativo sale, su origen es cualitativo. Entonces tiene un pequeño problema o un gran problema. Que aunque le he puesto un número, la percepción del riesgo fue muy importante. Entonces tenemos que seleccionar muy bien al equipo que va a trabajar en los análisis de riesgo. Aquí hay una, voy a aprovechar. Véanlos de manera general y les voy a pedir algo. Vamos a ver nada más los cualitativos, no nos vamos a meter en cuantitativos y los vamos a ver de manera general. Pero en sus comentarios, me gustaría que me dijeran de los que vamos a ver los más comunes. El curso para un análisis de riesgo más o menos dura una semana. Podemos hacer webinars para cada uno de los análisis de riesgo, de los métodos, y verlos un poquito más a fondo. Me gustaría que me dijeran cuál les gustaría ver una vez que veamos todos. No estaba programado, eso se me ocurrió cuando estaba preparando esta presentación. La presentación ya la tengo de hace muchos años. Lo que hice fue reducirla al tamaño del tiempo que tenemos para el webinar. Entonces, sí podemos hacer una reducción, un resumen de los análisis de riesgo, ya sea para un webinar o dos webinars, pero me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál les gustaría más. Los que nos han acompañado, me han acompañado en varios webinars, ahorita llevamos uno cada semana, ahorita ya no va a haber esa secuencia uno cada semana, ya van a ser más o menos conmigo uno cada 15 días, conmigo, Caintra y el IPA seguimos haciendo webinars cada semana, pero, o casi cada semana, pero sí los míos se van a espaciar un poco. Entonces, ustedes díganme cuál les gustaría y lo intercalamos. Si yo les diría, va a ser 1 o 2 sesiones, porque hay algunos que requieren más tiempo, pero sí podemos hacerlo. Los cursos de HACCP, What If o de los análisis de riesgo realmente son bastante caritos. Y no lo digo por el IPA, lo digo por porque antes de tomar un curso, antes que me lo pagaran en alguna planta que yo estuve, la verdad, batallé mucho cuando me lo autorizaban porque era muy, muy caro. Ok. Ya me adelanto. El HACCP, ¿qué necesito para hacer un HACCP? Lo que necesito es conocer de manera detallada y de muy alta calidad los aspectos físicos, químicos y cinéticos del proceso. Contar con todos los diagramas, incluyendo el layout del proceso. Básicamente, una vez que yo tengo la información del proceso, todos los parámetros, lo que hago es el uso de palabras guías. Estas palabras guías no están estipuladas en el método. Me sugieren, pero no están estipuladas, el no, más, menos, contrario, además de, diferente de y otras palabras. ¿En qué consiste? Imagínense que yo tengo un proceso en el cual hay, es más, eso lo tenemos en todas las plantas.
hay un flujo de algo. Puede ser agua incluso. Y si es un agua de enfriamiento, es crítico. Entonces yo tengo unas palabras guías. O sea, ese flujo de agua me lo da. A lo mejor alguien muy buena onda dice, pues que no es con el flujo que necesito para enfriar, pues realmente hasta la misma red me lo da. Y digo, oye, ¿qué pasa si no tengo flujo? Ah, caray, si es un agua de enfriamiento, pues se va a calentar el proceso y a lo mejor va a haber una explosión. Hoy, entonces ya es crítico. Entonces yo tengo que asegurarme que haya siempre agua cuando esté haciendo el proceso. Entonces ya no puedo depender nada más de la calle. Oye, ¿qué pasa si tengo más agua de la normal? No, pues fíjate que a lo mejor no pasa nada. Digo, a lo mejor. A lo mejor si el incrementar el flujo de agua sí me causa problemas. ¿Qué pasa si tengo menos? Bueno, se va a tender a calentar, pero no va a llegar a la explosión. Oye, ¿qué pasa si el flujo en lugar de ir de X dirección va hacia otra? Ah, caray, espérame, pues no tiene por qué regresarse, pero se puede regresar. Ha habido derrames por flujos contrarios. Y así me voy a ir en cada uno de los componentes y variables del proceso. Básicamente, ese es el HACCP. El what if probablemente sea el más sencillito. Por eso es tan socorrido. Ahora, es sencillito entre comillas. ¿Qué necesito para hacer un what if? En el HACCP, yo necesitaba la información del proceso que fuera exactamente como funciona el proceso. En what if, no. Nada más requiero que sea de buena calidad. Sí requiero que sea detallado, sobre todo el orden del proceso. Y lo que hago es preguntarme, ¿qué pasaría si en cada paso del proceso, y aquí es bien importante, en orden lógico? ¿Cuál es el problema de la lluvia de ideas? El HACCP, el problema es que me limita a esas palabras guías. El what if, el problema es que al momento que alguien da una idea, siempre va a decir, no, eso no puede pasar. Yo les aconsejo, jamás, jamás eliminen el no, eso no puede pasar. ¿Existe el riesgo? Puede pasar. Que a lo mejor es muy remoto, pero puede pasar. Sin embargo, nos vamos a topar con la barrera de que no, eso no nos pasa a nosotros. Así que esa es la debilidad. Y como no tengo toda la información a detalle del proceso, pues sí se pueden pasar algunos parámetros. El checklist es probablemente el más socorrido. Yo creo que todos tenemos checklist, todos usamos checklist. Cuando autorizamos una actividad de alto riesgo, hacemos un checklist. O sea, parece que no, pero hacemos un checklist. ¿Qué necesito? La información general de proceso y equipo. ¿Cómo armo mi checklist? Primero, checo todas las normas legales que le apliquen a ese proceso, a esa actividad. Y las normas técnicas. Si yo voy a instalar un compresor, pues ese compresor va a hacer ruido. Ah, caray. Entonces le aplica la norma de ruido. Sí. ¿Qué me pide la norma de ruido? Y agrego los puntos que me pide la norma. Oye, si es un compresor, ¿va a tener un recipiente sujeto a presión? No, pues sí. Ah, entonces, ¿qué me pide las normas del recipiente sujeto a presión? Y copio lo que me piden las normas. Y checo las cuestiones técnicas también, los estándares. ¿Qué me piden los estándares y qué me piden las normas? Y voy armando mi checklist.
Me gusta mucho porque yo no necesito conocer, yo no necesito conocer mucho del proceso. Y cuando no tengo toda la información del proceso, el checklist me saca de apuros. Entonces ya una vez que tengo toda la información, elaboro la lista y compruebo la información del proceso contra la lista de verificación. Si entro cuando el proyecto va o el proceso está en una etapa inicial, yo se lo entrego a los ingenieros y les digo, esto es lo que necesito que cumpla este proceso. Por eso es muy bueno el checklist. El AMEF, el análisis de modo de falla y efecto. Aquí en México le pusimos AMEF, análisis de modo de efecto y falla. Los argentinos, uruguayos o en América del Sur le llaman ANFE. Es análisis de modo de falla y efecto. En inglés realmente es primero analizamos el modo de falla y después vemos el efecto. Aquí yo creo que no nos gustó cómo se llamaba ANFE y en calidad empezaron a decirle AMEF, 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 pero realmente la traducción más correcta desde mi punto de vista mío y de los argentinos, que ya les gané a todos, entonces, es ANFE. ¿Qué necesito para poder hacer un ANFE? Primero, necesito los aspectos físicos, químicos, cinéticos del proceso de manera detallada y de alta calidad. O sea, igual que el HACCP, yo necesito que esté bien armado, que conozcamos a fondo ese proceso. Y lo que voy a hacer, voy a establecer los modos de operación normal. Una bomba, ¿cuál es la operación normal? Pues bombea. ¿Cómo puede fallar la bomba y cómo puede ocurrir? Entonces listo todas las fallas posibles. La falla más crítica que puede tener una bomba es que no bombee. ¿Y cómo puede ocurrir que no bombee? Pues que no la conecté. Entonces, desde ahí yo tengo que decir, asegurar la conexión. Me gusta mucho el ANFE por una razón. No tiene la rigidez del HACCP y no tiene la libertad del what if total, sino es un punto intermedio. Requiero alta calidad y me das libertad. Entonces, eso es lo que me gusta mucho del ANFE. En lo personal, yo prefiero, si el proceso lo amerita, yo prefiero hacer un ANFE que hacer un what if o hacer un checklist. Claro que a lo mejor, si apenas el proyecto está en su etapa inicial, a lo mejor no tengo toda la información de alta calidad del proceso. Entonces, aunque quiera hacer ANFE, no puedo hacerlo porque no tengo toda la información. Entonces, no hay un método mejor que otro. Probablemente preferimos uno que otro, pero yo tengo que conocer varios porque al final de cuentas, de acuerdo a la etapa en que se encuentra el proyecto, es donde voy a poder establecer una metodología de análisis de riesgo. ¿Qué gente va a intervenir? No puede, debe intervenir. Debe intervenir un líder del análisis. Ojo, el líder del análisis no es necesario que conozca el proceso. Lo que es indispensable que conozca y domine es el método de análisis que se va a hacer. Una de las cosas que me gusta de esto es que yo les digo, bueno, ok, vamos a hacer este análisis de riesgo, pero los que van a dar las soluciones, los que van a encontrar los problemas, son ustedes los que van a operar el proceso, los que van a diseñar el proceso. No soy yo. Yo nada más voy a ser el facilitador del método. Entonces debe intervenir ingeniería, debe intervenir operaciones, debe intervenir la gente que investigó y desarrolló el proceso,
Normalmente lo investigamos y desarrollamos a nivel laboratorio, lo escalamos. La gente que le va a dar mantenimiento al proceso, y bien importante, la gente de seguridad, salud y protección al ambiente. Normalmente a la gente de seguridad sí la invitamos, a la gente de protección al ambiente sí lo invitamos, pero se nos olvida a la gente de salud. Ahorita con el COVID conozco muchas empresas que han estado contratando médicos porque no tenían médico. Y en algunos casos dicen, te voy a contratar mientras que dure la epidemia. Yo creo que creen que es huracán, que viene, golpea y se va. No, la verdad, para que se vaya el virus va a estar en chino, ¿eh? No sé cuántos años va a pasar. Ahora, les decía, hay varias etapas del proyecto, desde el diseño conceptual hasta la desmantelación. ¿Qué método voy a utilizar de acuerdo a cada etapa? En el diseño conceptual no tengo información, entonces yo puedo utilizar un what if. En el diseño preliminar, yo puedo utilizar otra vez el what if o el checklist. En el diseño final, si es el final, yo ya tengo la operación, perdón, ya tengo la información de cómo operar y todos sus parámetros, porque ese es el diseño final. Entonces yo ya puedo utilizar un HACCP y un ANFE. Fíjense, aunque yo quisiera utilizar un HACCP en el diseño conceptual, no me va a dar un buen resultado. Entonces, ¿para qué lo utilizo? Lo único que voy a hacer es cansar al equipo que está haciendo el análisis. Entonces, yo tengo que utilizarlo en el momento adecuado. Durante la operación, o sea, porque esto lo hice para el diseño. Y a lo mejor en el arranque lo que me salió del análisis de riesgo, voy a verificar que esté. O sea, va a ser una mezcla de lo que salió en el ANFE o en el HACCP. Hago un checklist y antes del arranque yo voy a checar el checklist que cumpla con todo lo que yo, con todos los controles del riesgo que yo le pedí. Ya durante la operación, yo puedo utilizar un what if o un HACCP o un ANFE. O sea, pero ya tengo más libertad. Es un proceso que ya conozco, ya tengo experiencia sobre el proceso, ya tengo antecedentes del proceso y ya tengo más libertad de utilizar. Oye, que se pare el proceso y yo necesito desmantelarlo. Como en la desmantelación, no sé si les ha tocado paros de planta, pero cuando les toca un paro de planta, normalmente la empresa no quiere invertir. ¿Por qué? Porque ya me estoy deshaciendo de la planta. A lo mejor la voy a vender, a lo mejor la voy a desmantelar totalmente y voy a vender el cascarón, etcétera. Yo necesito analizar los riesgos porque tengo una obligación legal, pero no quiero invertirle tanto. Entonces vámonos a algo sencillito, a un what if. Oye, voy a cortar tubería. Oye, y la tubería ya está, ya no tiene presión, ya no tiene flujo, ya se drenó, etcétera. Entonces hago el what if. ¿Qué ventajas tienen los análisis de riesgo? Uno, me permite analizar el proyecto de forma sistemática. O sea, como me voy paso a paso, parámetro a parámetro, realmente conozco muy bien el proceso. Tengo mejor conocimiento del proceso. Como no soy el único, por favor, nunca digan que hicieron un análisis de riesgo si no intervino gente de las áreas que mencionamos. Si nada más lo hizo seguridad, realmente no es un análisis de riesgo. O sea, necesitamos que intervenga la gente que le da mantenimiento, la que lo opera, la que lo diseña. Entonces, favorece el trabajo de equipo interdisciplinario. Hay una mejora continua en seguridad. Esas son las fortalezas. Y otra que le gusta más a los directores es que me ahorra lana. ¿Por qué me ahorra dinero? Porque hay un beneficio económico,
porque hago más robusto mi proceso y hay menos paros. Pero nada es perfecto. También hay debilidades. Y una de ellas, muy crítica, es que me crea una falsa seguridad. Como analicé todo el proceso, etapa por etapa, paso por paso, y establecí medios de control, creo que nunca me va a pasar nada. Y acuérdense, no se nos olvide, lo único que hicimos fue administrar el riesgo. Y riesgo es probabilidad. A lo mejor mi probabilidad de falla antes del análisis de riesgo era 1 en 1000. Después del análisis de riesgo y implementar las medidas de control, es de 1 en 1,000,000. Pero sigo teniendo una posibilidad. No es 100% objetivo. ¿Por qué? Porque su origen es subjetivo. Viene de la percepción. Si viene de la percepción, es bien importante seleccionar correctamente a las personas que van a intervenir, que la gente conozca el proceso. Es el análisis de riesgo requiere tiempo, requiere recurso humano y recurso de tiempo. Entonces, eso se refleja en un recurso económico. ¿Y qué recurso humano? El mejor que tenga en el proceso, el mejor operador que tenga. Y cuando le digo al jefe del departamento, oye, te voy a quitar tu mejor operador, lo más seguro es que me digan, no te lo voy a soltar. O me va a estar presionando para que se lo regrese lo más pronto posible. Si me mandan al trabajador que acaba de ingresar a la planta y que no conoce el proceso, es más, no lo opera, es el ayudante general, la verdad lo que va a aportar es muy poco. Por eso depende mucho de la calidad de los miembros del grupo. A veces es aburrido, porque por el tiempo que se lleva. Y lo peor es que es muy variable en resultados. En los análisis de riesgo o la evaluación de riesgos, ahí hay un problema de semántica. Se han hecho pruebas. Si mal no recuerdo, creo que lo hizo el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde les dieron el mismo proceso a 2 equipos con las mismas características de gente en cuanto a capacidad, y ambos equipos encontraron no solamente diferentes probabilidades, o sea, no solamente diferente número, sino que había equipos que no encontraron fallas o fallas potenciales y que el otro equipo sí encontró. Entonces, esa es una debilidad muy fuerte que tienen los análisis de riesgo. Es más, mucha gente no confía en los análisis de riesgo. Y luego, para acabar la molar, dificultad en interpretar los resultados. Me dicen, oye, ¿cuál es la probabilidad de falla ahora con esto? No, pues 1 en 1,000,000 y bolas al siguiente y explota. Oye, pues no me dijiste que 1 en 1,000,000. Pues sí, nada más que, pues ese 1 en 1,000,000, no sé cuándo se va a presentar. Y se presentó al día siguiente que entregamos los resultados del análisis de riesgo, que ya habíamos implementado las medidas de control. Entonces, ese es un problema. La ventaja, la verdad, una ventaja es que cuando se lo presentamos al director de la empresa, como ellos están acostumbrados a manejar el riesgo financiero, entienden perfectamente que es un riesgo, que es un análisis de riesgo, no es una certidumbre. Estoy seguro que en las reuniones que hicieron a principio de año o a finales de año, preparándonos para el año 2020, nadie consideró el riesgo
o, el, o, el, o la pandemia, o el riesgo, más bien el riesgo de que se presentara una pandemia. No nos preparamos para los resultados que íbamos a tener o las consecuencias que íbamos a tener y por ende los resultados. Conclusiones. Aunque los análisis de riesgo sea una obligación legal para algunos, ya sea por cuestiones ambientales, ya sea federal o estatal, por cuestiones de seguridad industrial, o sea que la Secretaría del Trabajo me lo pide si mi proceso cae dentro de esa norma. Y que yo quiera hacer análisis de riesgo a pesar de que legalmente no estoy, porque realmente hay un beneficio en hacer análisis de riesgo independientemente que legalmente no sea obligado. Hay un premio Nobel de Física que ya falleció. Richard Feynman se gana el premio Nobel de Física en 1965. Él era físico. Lo que él hizo, o más bien, aparte de muchas cosas, a él lo invitan a participar en el comité o en el equipo de investigación de un accidente. ¿Por qué? Por su conocimiento y porque no tenía ningún interés propio en ese accidente. Y ese accidente es el Challenger. De hecho, era el único independiente del equipo. De acuerdo a lo que se había detectado, la NASA, que está dentro en la NASA están los mejores gente del mundo, ni siquiera de Estados Unidos, del mundo, los más inteligentes, habían determinado que la probabilidad de falla del despegue del Challenger era de 1 por 10 a la menos 5. Lo que descubrió Richard Feynman. Creo que todos sabemos que la falla se debió a un empaque, a un O-ring. Lo que descubrió es que la NASA no consideraba, o la gente de la NASA, que la rigidez del empaque ya era una falla del empaque. Ellos lo veían como algo normal, ceguera de taller. Si en la NASA les pasa ceguera de taller, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Con un meme que anda por ahí. Humanos comunes y corrientes. Entonces, la NASA había determinado una probabilidad de falla de 10 a la menos 5. Richard Feynman dijo que en el mejor de los casos era una probabilidad de 1 por 10 a la menos 2. Dice, en el mejor de los casos. Pero la verdad, dice, al fallar el empaque, ya no deberían de autorizar el despegue, porque ya ocurrió la falla. Lo que no ha pasado son las consecuencias. La falla ya está. Las consecuencias no se han dado. Y él hizo una frase que me gustó mucho. Los estudios de riesgo son estudios de buenos deseos. Y la verdad, sí es cierto. Muchas veces, y tengo que confesarlo, me toca participar en los estudios de riesgo y digo, no, es muy poco probable que pase. Pero no, si nos vamos a fondo, tenemos que ser bien críticos de nuestro proceso. Si nosotros trabajamos en ese proceso, pues peor tantito, somos más buenas gentes. Como externos, tendemos a ser un poquito más exigentes. Preguntas, vamos a ver el chat, a ver qué preguntas tienen. Les agradezco mucho, bueno, independientemente, ahorita vemos las preguntas. Vamos a ver, ¿dónde está? No veo.
Ahí ya Tere puso mi correo, por favor. Les debo la respuesta del webinar anterior. Déjenme abrir el chat para ver las preguntas. Caray, no se quiere mover. Ah, bueno, vamos a ver. Ahí está. Me están, ¿por qué pusieron Anfe? Y Jasop ya me acordé por qué, porque yo les dije cuál tema les gustaría ver. Válgame, no puedo abrir el chat. Bueno, lo abro y se me cierra. Y no me puedo correr, que es lo peor. Bueno, buenos días a todos. Me da gusto que estén conmigo. Vamos a ver qué. Como creo que no hay audio, si era cuando empezamos. Está muy lenta mi computadora para moverme a través de las preguntas. Tere, no sé si tú puedes leer las preguntas porque la verdad no me puedo mover en el chat. Sigo en las... Claro, permítame. La primera pregunta que me aparece después de lo de Hassop y Anfe Me viene... es para Álvaro Garza preguntó, para hacer un estudio de riesgo en cumplimiento legal, ¿qué metodología me recomiendas? Aunque cuando tengo una obligación legal, por favor no lo vean como tal. Vamos a aprovechar al máximo que estoy obligado a hacerlo legalmente. Si ya tengo toda la información del proceso, yo agarraría un HACCP o un ANFE, cualquiera de los dos. Yo recomendaría eso. Realmente vamos a tener que utilizar también el what if porque necesito creatividad. Entonces, sería entre HACCP y ANFE. Hay softwares que venden muy caros, por cierto, para hacer los dos análisis, para hacer las dos metodologías. ¿Por qué te digo que irnos a eso? Si a veces la autoridad con un what if es suficiente, pero una cosa es lo que yo le estoy entregando a la autoridad, otra cosa es lo que me va a servir a mí. Y a veces no quiero meterme en problemas porque no tengo toda la información. Entonces vamos a obligar a la organización
a que tenga la organización. En resumen, o me voy por un HACCP o por un ANFE. Listo. Perfecto, Doc. La siguiente pregunta es de Eric Hernández. Dice, legalmente el que puede elaborar análisis si falla el proceso es corresponsable. Legalmente no hay, no, o sea, no soy corresponsable de lo que ahorita. Ojo, es diferente hacer el diagnóstico a hacer el tratamiento. La evaluación de riesgos implica el sugerir el tratamiento, pero la implementación del tratamiento depende de la empresa. Aguas, porque si estamos hablando de protección civil, sobre todo por algunas modificaciones que hay, pudiera ser que en un futuro sí implique una obligación legal, porque es el tercer responsable. Pero ahorita no conozco un solo caso en el cual haya habido una responsabilidad. El día que haya una responsabilidad legal por ser el líder, nos van a tener que pagar más, porque van a tener que comprar el seguro. Okay. Perfecto. Piden si recomienda algún software gratuito o con costo sobre el tema. La verdad no, o sea, no recomiendo ninguno por una simple y sencilla razón. No requiere el uso de software. Me facilita, sí me facilita. No tengo que hacer los formatos, pero son muy caros, o sea, la verdad son muy caros. Estoy hablando de los software para hacer HACCP y para hacer ANFE, no para modelar. Estos son dos software diferentes. Si voy a invertir dinero, yo prefiero invertirlo en un software de modelación. Y el HACCP, o el ANFE, lo único que tengo que hacer es armar mi formato. O sea, no recomiendo yo, pero sí pueden comprarlo si tienen mucha lana. Ok, perfecto. Stephanie Lara dice, ¿podríamos decir que en general el método que más se podría aplicar en las diferentes etapas es el ANFE? En algunas etapas, teniendo la información del proceso, pudiera decir que es el que yo recomiendo. El más socorrido es y creo que ya lo han vivido ustedes, el más socorrido es HACCP. De hecho, normalmente decimos, los estudios que he visto, dicen, hicimos el HACCP con una mezcla de checklist. No se meten en el ANFE. ¿Por qué? Porque el ANFE requiere mucho trabajo. Y dice, no, el HACCP es relativamente más rápido. Nada más utilizo las palabras guías. Perfecto. Pregunta Andrea Longoria, en relación a establecer los niveles aceptables de riesgo, mencionó que buscáramos referencias internacionales. ¿Hay alguna bibliografía? Híjole, Andrea, te lo voy a deber. Sí de hecho hay bases de datos de probabilidades de fallas, tanto de etapas de proceso como de toda la planta. O sea, cuál es la probabilidad de fallas de una planta completa en un proceso determinado. O lo que más hay son de equipos o de líneas o de procesos. Pero una que habría que buscarla es la Asociación de Ingenieros Químicos, la Asociación Americana de Ingenieros Químicos. El detalle es que sí, las bases de datos no conozco que haya gratis. A lo mejor ahorita ya en estos momentos sí hay, pero casi todas tienen un costo. Perfecto. Y por último dice, ¿en qué modelo de análisis de riesgo se consideran los factores de riesgo psicosocial de manera cuantitativa? No, si está difícil. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué muy buena? Porque la verdad, el factor de riesgo psicosocial, si en un proceso meterle un número, les decía, es muy subjetivo. En un comportamiento y es más difícil.
sí hay por ahí muchos estudios sobre el error humano. Se utiliza mucho en la industria de la aviación. Oye, el accidente aéreo fue por una falla del piloto o de la tripulación o fue una falla del avión. En riesgo psicosocial son demasiados factores como un momento dado ponerle un número. Como para decir, tú eres un 8. Creo que todos los hemos vivido con los exámenes de ingresos de una persona. Nos da unos resultados excelentes. Es más, si ustedes buscan, no sé si lo han hecho, hay empresas que se dedican a buscarle trabajo a la gente y te dicen qué contestar en los exámenes. Entonces, pues la verdad es muy manipulable. No hay nada que sea confiable. Tere. Perfecto. Ya era la última pregunta, Doc. Y los demás son Gracias a todos. Sí, los gracias y los métodos que quieran. Yo voy a chocar el número de métodos y les voy a decir cuál sería, bueno, los vamos a publicar, cuál sería el método que analizaríamos y de cuántas sesiones para que se vayan preparando. Muchas gracias, por favor, muchas gracias por su asistencia. Por favor, les pido que se cuiden. El viernes me va a tocar dar un webinar en CAINTRA para las medidas de seguridad del arranque. Les vamos a llegar la información. La gente, yo sé que ustedes no, pero a final de cuentas vamos a meter a la gente, a nuestra gente, a los trabajadores, a que vayan a la planta y van a creer que ya no hay nada. El virus ahí está. Así que por favor, tenemos que, híjole, ser muy, muy incisivos en la información que le demos a los trabajadores. Ya van a empezar a vender cerveza, peor el asunto. Entonces, de veras que nos espera una labor titánica a los que estamos al frente o ustedes que están directamente al frente de la seguridad de la planta, de la seguridad de la salud de la planta, les espera una labor titánica. Cuídense mucho, sean muy estrictos en las medidas. Por favor, no minimicen el riesgo. Ahí está, que nadie se haya enfermado en este momento. Depende de muchos factores y uno de ellos es las medidas de seguridad que ustedes han tomado. Pero no, el riesgo no ha desaparecido. Acuérdense de la pirámide del riesgo. La eliminación del riesgo va a ocurrir cuando desaparezca el virus. Mientras que no desaparezca el virus, lo vamos a tener. La sustitución va a ocurrir cuando tengamos la vacuna. Todas las medidas adicionales son medidas de ingeniería y muchas administrativas. Y el equipo de protección personal, que ya sabemos que es la última medida que deberíamos de tomar. Muchas gracias. Cuídense, por favor, y que tengan una excelente tarde.